No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una fascinación profunda por el clima, especialmente por las tormentas eléctricas. No es solo que me gusten, hay algo en la combinación de lluvia, truenos y relámpagos que me produce una calma difícil de explicar. Cuando llueve fuerte, siento que mis problemas se disuelven con el sonido constante del agua golpeando el suelo, con el aroma del pasto mojado y con esa sensación casi hipnótica de estar empapada bajo el cielo abierto. Incluso una lluvia suave logra conectarme con la naturaleza de una manera que pocas cosas consiguen. Sé que para algunas personas puede parecer extraño encontrar consuelo en una tormenta, pero cada quien tiene sus propias rarezas. Mi esposo, por ejemplo, nunca ha compartido ese amor por el mal tiempo, aunque siempre me ha dejado disfrutarlo a mi manera. Ese día comenzó como una tarde de verano aparentemente normal, pero en el aire se sentía una energía distinta. El cielo estaba cubierto por nubes densas y oscuras que avanzaban con rapidez, y el viento soplaba con fuerza levantando hojas y polvo. Una lluvia ligera empezaba a caer, anunciando la llegada de una tormenta clásica de verano. En cuanto vi el panorama, sentí esa emoción familiar que siempre me invade cuando el clima se vuelve dramático. Le dije a mi esposo que iba a salir al patio a sentarme en una silla de jardín para observar la tormenta de cerca. Él me miró con esa mezcla de resignación y cariño que ya le conocía y simplemente asintió. Salí al patio y coloqué la silla en medio del césped, a unos 3 metros de cualquier objeto grande. Me senté y cerré los ojos por un momento, dejando que el viento me envolviera. La lluvia caía con suavidad sobre mi piel y el olor del pasto mojado llenaba el aire. Escuchaba a lo lejos el retumbar de los truenos que se acercaban cada vez más. Todo era exactamente como lo había imaginado, una escena perfecta para perderme en mis pensamientos y sentirme parte del paisaje. Sin embargo, después de unos minutos empecé a sentirme extraña. Una ligera sensación de mareo me obligó a inclinar la cabeza hacia adelante. Enterré el rostro entre mis manos y respiré profundamente, concentrándome en el aroma de la tierra húmeda y en el sonido del viento. Fue entonces cuando experimenté algo imposible de describir con precisión. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. No fue doloroso, pero sí intenso, acompañado de una especie de entumecimiento que me dejó inmóvil por un instante. La sensación desapareció tan rápido como había llegado. Cuando abrí los ojos, el mundo a mi alrededor había cambiado por completo. El viento se había detenido, la lluvia había desaparecido. El aire ya no olía a pasto mojado. En lugar del cielo oscuro y amenazante, sobre mí se extendía un cielo despejado y brillante. El sol calentaba mi piel como si siempre hubiera estado ahí. El silencio era absoluto, roto solo por los sonidos normales de un día soleado. Me quedé sentada, incapaz de procesar lo que veía. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de la tormenta que segundos antes me rodeaba, pero no había charcos, ni nubes, ni rastro de lluvia. Todo parecía seco y tranquilo, como si aquella tormenta jamás hubiera existido. Una oleada de pánico me recorrió el pecho. Por un momento pensé que estaba perdiendo la cordura. Me levanté de la silla y entré a la casa con el corazón acelerado. Encontré a mi esposo en la sala y le pregunté, casi sin aliento, qué había pasado con la tormenta. Él me miró con una expresión de total confusión. Me dijo que no entendía de qué estaba hablando. Según él, el día había estado soleado todo el tiempo. No había visto nubes oscuras ni sentido lluvia alguna. Intenté explicarle lo que acababa de experimentar. El viento, la lluvia, los truenos, la sensación eléctrica que recorrió mi cuerpo. Mientras hablaba, escuchaba mis propias palabras y me parecían irreales. Él seguía negando con la cabeza, asegurando que no había habido ninguna tormenta. Incluso miramos por la ventana juntos y el paisaje coincidía con su versión. Un día cálido y despejado. Lo confuso de esta experiencia no fue solo el cambio repentino del clima, sino la certeza de que yo había vivido algo que nadie más había percibido. Sentí una mezcla de miedo y asombro. ¿Había imaginado todo? ¿Fue una especie de alucinación provocada por el mareo? Pero los recuerdos eran demasiado vívidos. Podía sentir todavía la humedad en mi piel y escuchar en mi mente el eco de los truenos. Con el paso de las horas intenté racionalizar lo sucedido. Pensé en explicaciones científicas, en fenómenos meteorológicos extraños o en un episodio breve de desorientación. Sin embargo, ninguna teoría lograba borrar la intensidad de lo que había sentido. Aquella tormenta fue tan real para mí como cualquier otro momento de mi vida. Hasta hoy no he logrado entender qué ocurrió esa tarde en el patio.
Lo único que sé es que durante unos minutos experimenté una realidad distinta que se desvaneció sin dejar rastro. Desde entonces sigo amando las tormentas, pero cada vez que el cielo se oscurece y el viento comienza a soplar, no puedo evitar recordar ese día. A veces me pregunto si fue una especie de cruce entre percepciones, un instante en el que mi mente se conectó con algo que no puedo explicar. O quizá fue simplemente un misterio personal que nunca tendrá solución. Lo cierto es que esa experiencia cambió mi forma de mirar el clima que tanto amo. Ahora, cada tormenta lleva consigo un matiz de intriga, como si escondiera secretos que apenas alcanzamos a rozar. Y aunque nunca entendí lo que pasó, sigo regresando mentalmente a ese momento en la silla del jardín, con los ojos cerrados y el mundo transformándose a mi alrededor. Fue un instante breve, pero poderoso. Una grieta en la rutina que me recordó lo extraño y sorprendente que puede ser nuestro propio entorno. Cuando tenía alrededor de 7 años, poco después de que mi mamá se divorciara de mi papá, nos mudamos a un departamento que, incluso siendo tan pequeño, me producía una sensación difícil de explicar. Era uno de esos lugares que, aunque a simple vista parecen normales, cargan una atmósfera pesada que se siente apenas cruzas la puerta. Siempre he creído que los niños perciben ese tipo de cosas con más claridad que los adultos, y desde el primer día supe que algo en ese lugar no estaba bien. Parte de esa incomodidad venía de la historia del departamento. Mi mamá consiguió una renta sorprendentemente barata porque aceptó arreglar algunos detalles. No era una remodelación grande, solo limpiar las pertenencias que el inquilino anterior había dejado y pintar las paredes. Lo inquietante era la razón por la que todo seguía allí. El antiguo inquilino había desaparecido de un día para otro. El propietario explicó que dejó de pagar la renta y, tras varios intentos fallidos de contactarlo, entraron al departamento y encontraron todas sus cosas intactas, pero ninguna señal de él. Esa historia se quedó grabada en mi mente infantil y contribuyó a que el lugar me pareciera aún más perturbador. La distribución del departamento también era peculiar. Al abrir la puerta principal, una escalera quedaba inmediatamente a la izquierda y, a la derecha, la puerta de un dormitorio en la planta baja. Al frente se extendía un pasillo que conducía a la sala y la cocina, espacios abiertos que se veían desde la entrada. Desde ese punto podías observar casi todo: el interior del dormitorio, la escalera que subía al piso superior y la sala al fondo. Una vez en la sala, la cocina quedaba completamente visible. No había muchos rincones donde esconderse, lo cual hacía que cualquier silencio se sintiera más profundo. Una tarde estaba en el dormitorio de abajo, jugando en la computadora, cuando de repente me dio hambre. Salí de la habitación llamando a mi mamá mientras caminaba por el pasillo. No obtuve respuesta. Supuse que estaría en la cocina, pero al asomarme no la vi. Regresé hacia el pasillo y empecé a subir las escaleras, todavía llamándola. A mitad del ascenso me invadió una sensación intensa de inquietud, como si algo me advirtiera que no siguiera subiendo. Decidí bajar de nuevo, con el corazón acelerado. Al llegar al primer piso, abrí la puerta principal y volví a llamarla, pero el exterior estaba en silencio. Cerré y caminé hasta la puerta corrediza del fondo que daba a una pequeña terraza del complejo. Tampoco había nadie. La ausencia de respuesta comenzó a transformarse en pánico. Volví sobre mis pasos por el pasillo, tratando de decidir qué hacer. Pensé en tomar el teléfono para llamar a alguien que me ayudara a encontrarla. Cuando regresé a la cocina, allí estaba mi mamá, de pie frente a la estufa, cocinando como si nunca se hubiera movido de ese lugar. El sonido del aceite chisporroteando y el aroma de la comida llenaban el aire. Me quedé paralizado, intentando reconciliar lo que veía con lo que acababa de vivir. Le pregunté dónde había estado. Ella me miró confundida y respondió que había permanecido en la cocina todo el tiempo. Insistí en que la había estado llamando por toda la casa y que incluso abrí las puertas buscándola. Negó haber escuchado nada y aseguró que no me vio pasar. Esa respuesta me dejó una sensación de frío que me recorrió la espalda. Para mí, el departamento había estado completamente vacío unos minutos antes. Sin embargo, ella hablaba con total naturalidad, sin rastro de duda. La escena cotidiana de la cocina contrastaba violentamente con el miedo que aún me oprimía el pecho. No hay explicaciones claras, solo una huella persistente que me acompañó durante años. Aunque la vida siguió su curso, nunca pude sacarme de la cabeza aquel episodio.
Con el tiempo recordé otros detalles inquietantes del departamento. El día que nos mudamos descubrimos una especie de habitación oculta, camuflada tras una rejilla de ventilación que jamás habíamos notado en los 2 años que vivimos allí. Ese hallazgo reforzó la sensación de que el lugar guardaba secretos. Durante nuestra estancia tuve pesadillas recurrentes con el mismo hombre, una figura que aparecía una y otra vez en mis sueños. Además, hubo ocasiones en que la puerta principal se negaba a cerrar correctamente o amanecía inexplicablemente abierta. Cada incidente por separado podía tener una explicación racional, pero en conjunto construían una atmósfera de constante inquietud. Hoy, más de 15 años después, sigo pensando en aquel departamento y en esa tarde en particular. No sé qué ocurrió realmente cuando recorrí la casa llamando a mi mamá. Tal vez fue un lapsus de percepción o una confusión infantil amplificada por el ambiente del lugar. Sin embargo, la intensidad del recuerdo permanece intacta. A veces reflexiono sobre cómo los espacios pueden influir en nuestra mente, especialmente cuando somos niños. Ese departamento, con su historia de desaparición y sus rincones extraños, alimentó mi imaginación y mis miedos. Pero también me enseñó que hay experiencias que se quedan grabadas no por su lógica, sino por la emoción que provocan. Cada vez que recuerdo el alivio y el desconcierto de encontrar a mi mamá en la cocina, siento una mezcla de gratitud y escalofrío. Gratitud porque al final ella estaba a salvo. Escalofrío porque durante unos minutos creía estar completamente solo en un lugar que ya me resultaba inquietante. Me alegra profundamente que no hayamos vivido allí más tiempo del necesario. Aunque el departamento quedó atrás, la memoria de esa casa y sus misterios sigue apareciendo de vez en cuando, como un eco lejano de una infancia marcada por un lugar que nunca se sintió del todo normal. Hace algunos años viajé con mi familia a otro estado para pasar un fin de semana diferente, y una de las paradas principales fue un casino enorme que parecía más un centro comercial que una sala de juegos. Era un edificio amplio, lleno de luces, sonidos y gente moviéndose en todas direcciones. El lugar tenía 2 pisos abiertos, de modo que desde la planta baja podías mirar hacia arriba y ver el segundo nivel. Para subir había una escalera eléctrica muy visible en el centro. Todo parecía sencillo de recorrer, casi imposible perderse en un espacio así. En el segundo piso estaban los baños, así que en un momento mi mamá decidió subir sola mientras el resto nos quedábamos caminando entre las máquinas. No le dimos importancia, era algo cotidiano, subir, entrar al baño y volver en pocos minutos. Sin embargo, el tiempo empezó a pasar. Primero fueron 5 minutos, luego 10, y cuando se acercaban los 15, empecé a sentir una inquietud difícil de ignorar. El ambiente ruidoso del casino ya no me distraía. Mi atención estaba fija en la escalera eléctrica por donde esperaba verla bajar. Decidí subir a buscarla. Caminé hasta el baño de mujeres y entré llamándola por su nombre, pero no obtuve respuesta. Revisé los cubículos y el área de lavabos y no había rastro de ella. Sentí un nudo en el estómago. Bajé de nuevo y le conté a mi familia lo que pasaba. Éramos 5 personas buscándola, así que nos dispersamos por el segundo piso con la esperanza de encontrarla rápido. Acordamos reunirnos nuevamente junto a la escalera eléctrica. El casino, que antes me parecía entretenido, empezó a sentirse abrumador. Las luces parpadeantes y el ruido constante de las máquinas se mezclaban con mi creciente ansiedad. Mientras recorría el pasillo cerca del baño, noté a un hombre de aspecto extraño parado cerca de la entrada. Permanecí allí sin moverse demasiado, observando a la gente que entraba y salía. En mi estado de pánico, mi mente empezó a construir escenarios alarmantes. Pensé que tal vez estaba vigilando a mi mamá. Sabía que podía estar exagerando, pero el miedo distorsiona la lógica. Regresamos todos al punto de encuentro sin noticias. Nadie la había visto. Yo tenía su teléfono en la mano, así que no había forma de llamarla. Esa impotencia intensificó mi angustia. Miraba constantemente la escalera eléctrica, esperando que apareciera en cualquier momento. Los minutos parecían alargarse de forma insoportable. Después de lo que se sintió como una eternidad, vi a mi mamá descender por la escalera. Su expresión era extraña, como si estuviera desorientada. Corrí hacia ella con un alivio tan fuerte que casi me dejó sin fuerzas. La abracé y le pregunté dónde había estado. Ella respiraba agitadamente y sus ojos reflejaban confusión. Nos contó que había subido por la escalera eléctrica hacia el segundo piso como lo había planeado, pero que, al llegar arriba, el entorno cambió de forma inexplicable.
Según su relato, la escalera la llevó a otro edificio completamente distinto, ubicado al otro lado de la calle. Describía un lugar que no coincidía en absoluto con el interior del casino. Dijo que caminó unos momentos tratando de entender dónde estaba y al volver a tomar la escalera regresó al punto original donde nosotros la esperábamos. La escuchábamos en silencio, intentando procesar sus palabras. Yo conocía bien la estructura del lugar. Solo había 2 escaleras eléctricas, una para subir y otra para bajar, ambas dentro del mismo edificio. Además, los edificios cercanos no estaban conectados entre sí. No existía un puente ni un pasillo que enlazara el casino con otra construcción. La idea de que hubiera terminado en otro edificio resultaba imposible según la lógica del espacio. Permanecimos juntos el resto del tiempo en el casino, pero el ambiente festivo se había desvanecido. Mi mamá seguía intentando explicar lo que vio, repasando cada detalle con la misma convicción. No parecía una broma ni una exageración, su confusión era genuina. Durante el viaje de regreso hablamos mucho sobre lo ocurrido. Intentamos encontrar explicaciones racionales, tal vez una salida equivocada, un momento de desorientación o un error de percepción provocado por el cansancio. Sin embargo, ninguna teoría encajaba completamente con su descripción. Ella insistía en que tomó la escalera correcta y que el lugar al que llegó no se parecía en nada al casino. Con el paso del tiempo, ese episodio se convirtió en una de esas historias familiares que resurgen en conversaciones tranquilas. Cada vez que la recordamos, volvemos a sentir una mezcla de inquietud y fascinación. No sabemos qué pasó realmente en esos minutos en que mi mamá estuvo desaparecida. Lo único seguro es la intensidad del miedo que sentimos al no encontrarla y el alivio de verla regresar. Esa experiencia cambió mi percepción de los espacios concurridos. Entendí lo fácil que es sentirse perdido, incluso en lugares aparentemente simples. También me hizo reflexionar sobre la fragilidad de nuestra percepción y cómo, en momentos de estrés, la realidad puede volverse extraña. Hoy, cuando pienso en aquel casino, no recuerdo tanto las luces ni el ruido de las máquinas, sino la imagen de mi mamá bajando por la escalera con esa expresión desconcertada. Es un recuerdo que permanece vivo, suspendido entre la lógica y lo inexplicable. Y aunque nunca obtuvimos una explicación definitiva, la historia sigue acompañándonos como un misterio compartido que marcó aquel viaje familiar. Recuerdo perfectamente uno de los momentos más extraños y aterradores que he vivido, una experiencia que todavía hoy me cuesta explicar con lógica. Crecí en una granja enorme, rodeado de maquinaria agrícola gigante, de esas piezas de metal que imponen respeto incluso cuando están quietas. Para mí era un entorno normal porque pasé mi infancia entre tractores, cuchillas y equipos pesados, pero eso no significa que no fueran peligrosos. De hecho, fue precisamente uno de esos equipos el protagonista de lo que me pasó. Era un día de invierno muy frío. La granja estaba cubierta por una capa gruesa de nieve y todo el paisaje se veía silencioso y blanco, casi inmóvil. Decidí salir a dar una vuelta en mi moto de nieve, algo que hacía con frecuencia para despejar la cabeza. Me gustaba la sensación de velocidad cortando el aire helado y el sonido del motor rompiendo el silencio del campo. Iba avanzando a unos 30 kilómetros por hora, relajado, sin preocuparme demasiado por lo que tenía enfrente porque conocía el terreno de memoria. Ese exceso de confianza fue lo que casi me cuesta la vida. Mientras conducía, estaba distraído, más concentrado en la sensación del momento que en observar mi entorno. De repente, levanté la vista y sentí que el mundo se detenía. Justo frente a mí, sobresaliendo de una de las máquinas agrícolas estacionadas, había una cuchilla enorme. Era una pieza metálica gigante que quedaba exactamente a la altura de mi cuello si seguía avanzando en esa trayectoria. En ese instante, mi mente hizo el cálculo completo en una fracción de segundo. Iba demasiado rápido para frenar y no tenía espacio para esquivar el obstáculo. La cuchilla ocupaba todo mi camino. Supe con absoluta claridad que no había salida. Sentí una ola de pánico, pero también una extraña aceptación. Cerré los ojos y me preparé para el impacto, convencido de que ese era el final. Esperé el golpe, esperé sentir el metal, el dolor, cualquier señal de colisión, pero no pasó nada. No hubo choque, ni tirón, ni ruido extraño, solo el viento frío en mi cara y el motor de la moto de nieve funcionando con normalidad. Tardé un segundo en atreverme a abrir los ojos porque mi cerebro no lograba procesar lo que estaba ocurriendo.
Cuando los abrí, seguía avanzando intacto. Instintivamente giré la cabeza para mirar hacia atrás y lo que vi me dejó helado. Las huellas de la moto de nieve pasaban exactamente por el lugar donde la cuchilla sobresalía. No había desvío, no había rastro de que hubiera esquivado nada. Las marcas en la nieve eran rectas, cruzando el punto donde el metal debería haberme golpeado de lleno. Avancé unos metros más y me detuve. Me bajé de la moto con las manos temblando y caminé de regreso hasta la máquina para mirarla de cerca. La cuchilla seguía allí, firme, en la misma posición. Al verla a la altura de mis ojos, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No había duda, si realmente la hubiera impactado, no estaría de pie contándolo. Me quedé parado frente a esa pieza de metal durante varios minutos, tratando de encontrar una explicación. Revisé el ángulo, la distancia, mis huellas en la nieve. Todo indicaba que había pasado exactamente por donde estaba la cuchilla. Sin embargo, yo no tenía ni un rasguño. No había una explicación lógica que encajara con lo que acababa de vivir. Esa experiencia se quedó grabada en mi mente de una forma que no puedo describir del todo. Durante mucho tiempo volví a ese lugar mentalmente, repasando cada segundo, preguntándome qué había pasado realmente. Lo único que sé es la certeza que sentí en ese momento. Estaba convencido de que iba a morir, y aún así seguía adelante como si el obstáculo no hubiera existido. Después de ese día empecé a ver el riesgo de otra manera. Me volví mucho más consciente de mi entorno y de lo frágil que puede ser la vida. Sentí, de alguna forma, que había recibido una segunda oportunidad. No sé si fue suerte, un error de percepción o algo que escapa a mi comprensión, pero la sensación de haber cruzado una línea invisible me acompañó durante mucho tiempo. A veces todavía recuerdo el instante en que cerré los ojos esperando el impacto. Puedo revivir la tensión en mi cuerpo y el silencio extraño que siguió cuando nada ocurrió. Es un recuerdo que nunca perdió intensidad. Cada vez que lo cuento, vuelvo a sentir ese escalofrío. No tengo una respuesta clara para explicar lo que pasó ese día en la nieve. Solo sé que atravesé una situación que, según toda lógica, no debería haber sobrevivido. Y aunque el tiempo ha pasado, esa experiencia sigue siendo uno de los momentos más inexplicables de mi vida. Un recordatorio permanente de que hay cosas que no siempre encajan en nuestra idea de lo posible. Después de escuchar tantas historias extrañas en tu canal, sentí la necesidad de compartir la mía, porque hasta el día de hoy sigo sin poder explicarla. Fue uno de esos momentos cotidianos que de repente se convierten en un misterio absurdo que se te queda dando vueltas en la cabeza durante años. Todo ocurrió en una mañana normal de invierno mientras salía de casa con mis 2 hijos pequeños. Iba manejando mi camioneta con mi hijo de 3 años y mi hija, que todavía era un bebé. Mi hijo estaba en su silla de seguridad, hasta atrás de la van, y mi hija iba en el asiento del medio. Recuerdo con total claridad el momento antes de salir de casa porque hubo una pequeña batalla que se me quedó grabada. Afuera no había nieve en el suelo, así que intenté ponerle zapatos normales a mi hijo. Él reaccionó con un berrinche monumental, gritó y lloró hasta que cedí y le puse sus botas. Estoy completamente segura de ese detalle porque fue una discusión intensa que me retrasó unos minutos. Después de ponérselas, salimos directo a la camioneta sin detenernos en ningún otro lugar. El trayecto hasta nuestro destino fue corto. Íbamos a una tienda de comestibles que quedaba a menos de 10 minutos de casa. No hicimos ninguna parada en el camino y yo manejé todo el tiempo con los niños asegurados en sus asientos. Cuando llegamos al estacionamiento y bajé para sacarlos del vehículo, me di cuenta de algo que me dejó confundida al instante. Mi hijo ya no tenía las botas puestas. Al principio pensé que se las había quitado durante el viaje y que estarían en el piso de la van. Sin embargo, en cuanto miré hacia adentro, supe que algo no cuadraba. Las ventanas de la parte trasera de mi camioneta no se abren en absoluto y las del medio tampoco. Solo se pueden abrir las delanteras y como era invierno, estoy completamente segura de que no las abrí en ningún momento. No había forma de que las botas hubieran salido volando por una ventana. Hice una búsqueda rápida en el estacionamiento, mirando alrededor del vehículo y revisando debajo de los asientos, pero no encontré nada. Mi hijo no podía caminar por la tienda solo con calcetines, así que no tuvimos más opción que regresar a casa. Durante el camino de vuelta, mi mente no dejaba de repasar cada segundo desde que le puse las botas. No había ningún momento en el que pudieran haberse perdido.
Al llegar a casa, decidí revisar la camioneta con calma. Lo que comenzó como una simple búsqueda se convirtió en una especie de obsesión. Pasaron unos 20 minutos y ya no se trataba de ir a la tienda, era una cuestión de principio. Necesitaba encontrar esas malditas botas. Empecé a desmontar todo lo que podía. Saqué las sillas de seguridad, moví los asientos completos de la van y revisé cada rincón accesible. Busqué debajo de las alfombras, entre los asientos y en cualquier espacio donde un objeto pudiera haberse deslizado. Incluso revisé el trayecto desde la puerta de la casa hasta la camioneta por si de alguna manera se habían caído antes de subir. Mi hijo, que había estado asegurado en su asiento todo el tiempo, no tenía forma de arrojarlas lejos ni de esconderlas en algún compartimento imposible. Mientras más buscaba, más absurda se volvía la situación. Era como si las botas simplemente se hubieran evaporado. No había rastro de ellas en ninguna parte. La frustración empezó a mezclarse con una sensación extraña de incredulidad. Sabía que se las había puesto. Recordaba perfectamente su reacción, el sonido de sus quejas y el alivio cuando finalmente aceptó usarlas. Después de revisar la camioneta hasta el último centímetro, tuve que aceptar lo inevitable. Las botas habían desaparecido sin dejar rastro. No estaban en el vehículo, no estaban en la casa y no estaban en el camino. Era como si nunca hubieran existido, excepto por el recuerdo tan vívido de habérselas puesto. Con el paso del tiempo, esa experiencia se convirtió en una de esas historias que cuento y que siempre provocan la misma reacción: sorpresa seguida de risas nerviosas. Algunas personas intentan encontrar explicaciones lógicas, sugieren que tal vez las dejé en otro lugar o que mi memoria me jugó una mala pasada, pero yo sigo convencida de lo que viví. Hay detalles demasiado claros como para descartarlos. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre lo extraño que puede volverse lo cotidiano. A veces no se trata de apariciones espectaculares ni de sucesos dramáticos, sino de pequeños eventos que desafían nuestra lógica. Las botas nunca aparecieron y con el tiempo dejé de buscarlas, pero la pregunta sigue ahí, suspendida en mi memoria. ¿A dónde fueron? Cada vez que preparo a mis hijos para salir y reviso que lleven todo puesto, no puedo evitar pensar en ese misterio. Es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más normales, pueden ocurrir cosas que no sabemos explicar. Y aunque la vida siguió como siempre, esa desaparición absurda se quedó conmigo como una anécdota imposible de olvidar. Una vez viví una experiencia tan extraña que todavía hoy me cuesta explicarla con palabras claras. Ocurrió mientras caminaba por un campo de desfiles abierto dentro de una base militar, un lugar amplio y despejado donde normalmente no pasa nada fuera de lo común. Era un día relativamente tranquilo y yo cruzaba ese espacio como lo había hecho muchas veces antes, sin esperar absolutamente nada inusual. Mientras avanzaba, vi a un pequeño grupo de personas a cierta distancia. Caminaban juntas, aparentemente conversando. Entre ellas había una figura más pequeña que me llamó la atención de inmediato. No quiero decir simplemente que era un niño, porque no se sentía correcto describirlo así. Era un individuo pequeño, y recalco eso porque su presencia tenía algo que no encajaba con lo que mi mente esperaba ver. A medida que me acercaba, empecé a notar detalles que me resultaron profundamente desconcertantes. Su ropa no tenía sentido, no era que estuviera mal combinada o fuera llamativa. Era como si alguien hubiera intentado vestirse como un ser humano sin comprender del todo cómo se supone que debe lucir la ropa en un cuerpo. Las prendas parecían colocadas con una lógica extraña, como una imitación imperfecta de lo que consideramos normal. Cuando pasé junto al grupo, esa pequeña figura se dirigió a mí, con una voz que tenía un tono casi musical, como una entonación cantarina fuera de lugar. Dijo: «¿Cómo estás?». No fue solo lo que dijo, sino la forma en que lo dijo lo que me provocó una reacción inmediata. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una sensación instintiva de incomodidad que no pude controlar. Sin detenerme, seguí caminando, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Durante unos segundos me debatí entre ignorar el incidente y mirar atrás. Siempre me he considerado una persona escéptica, alguien que busca explicaciones racionales antes de dejarse llevar por la imaginación. Esa parte de mí tomó el control y me obligó a darme la vuelta para entender qué demonios acababa de pasar. Cuando giré la cabeza, solo vi a las personas que habían estado en el grupo. Permanecían allí, de pie, aparentemente normales.
pero la pequeña figura había desaparecido. No estaba entre ellos ni en los alrededores. El espacio era abierto, sin lugares donde alguien pudiera ocultarse en tan poco tiempo. Aún así, no había rastro de esa presencia. Me quedé mirando durante unos instantes, esperando que mi mente estuviera jugando conmigo y que simplemente no la hubiera visto bien. Pero cuanto más observaba, más evidente se volvía que algo no cuadraba. Las personas seguían conversando como si nada hubiera ocurrido. Ninguna parecía notar mi desconcierto ni la ausencia de la figura que momentos antes estaba con ellas. Seguí mi camino, pero la sensación de inquietud me acompañó durante el resto del día. Intenté convencerme de que había malinterpretado lo que vi, que quizás se trataba de un niño que se apartó rápidamente o de una ilusión provocada por la distancia y la luz. Sin embargo, la claridad del recuerdo y la intensidad de la reacción física que sentí hacían difícil descartarlo como un simple error de percepción. Con el paso del tiempo, esa experiencia se convirtió en un recuerdo persistente que regresa de vez en cuando. He analizado la situación desde todos los ángulos posibles, buscando una explicación lógica que encaje con cada detalle. Pero siempre termino en el mismo punto. No sé qué fue lo que vi ni escuché ese día. Lo que más me inquieta no es la desaparición en sí, sino la sensación que provocó en mí. Fue una reacción visceral, un escalofrío inmediato que parecía advertirme que algo estaba fuera de lugar. Esa respuesta instintiva es difícil de ignorar, incluso para alguien tan escéptico como yo. A veces me pregunto si existen momentos en los que nuestra percepción capta algo que no encaja dentro de nuestras categorías habituales. Tal vez fue una coincidencia extraña, una combinación de factores que mi cerebro interpretó de manera inusual. O quizá fue simplemente un encuentro fugaz con algo que no supe reconocer. Sea cual sea la explicación, esa breve interacción quedó grabada en mi memoria con una nitidez sorprendente. Puedo recordar el tono de la voz, la disposición de la ropa y la sensación del aire en ese campo abierto. Es como una fotografía mental que no se desvanece. Hasta hoy, cada vez que paso por un lugar amplio y despejado como aquel campo de desfiles, no puedo evitar pensar en ese episodio. Me recuerda que incluso en los entornos más ordinarios pueden ocurrir momentos que desafían nuestra comprensión, y aunque sigo siendo un escéptico por naturaleza, esa experiencia me dejó una pequeña grieta de duda, una pregunta sin respuesta que continúa resonando en mi mente. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.